estaba complicada la cosa. Y se vienen todos los cierres de proceso para algunos. Así que, nada, que tratar de seguir poniéndole el hombro dentro de lo que se pueda. Espero que por lo menos lo que se les ha tratado de transmitir en este tiempo les sea productivo. Y bueno, recuerden que por lo menos acá en el preuniversitario las clases están programadas hasta, me parece, mediados de diciembre ya. Por lo menos unas 2 o 3 semanas antes de la prueba, que ustedes tienen, si mi memoria no me falla, el 4 de enero. Así que todavía nos queda bastante que trabajar. Eso es. Ya, son las 6:05 y bueno, repito, espero que hayan tenido un muy buen fin de semana, que la semana pasada haya sido productiva en todo lo que ustedes requieran. Y comenzamos con la clase que hoy día va a dar un pequeño giro, ¿ya? Porque hoy día vamos a empezar a trabajar un tema que seguramente a algunos de ustedes les es complejo y que es de los temas más complejos que generalmente a los estudiantes les cuesta, ¿ya? Estoy cerrando la ventana ahí porque están ladrando mucho los perros. Que es el tema de la argumentación, ¿ya? Que no hemos trabajado antes acá. Hemos trabajado, si ustedes recuerdan, texto expositivo, trabajamos lo que corresponde a vocabulario contextual. Después de eso trabajamos todo lo que tiene que ver con la comunicación, tanto verbal como no verbal. Y ya después de todo eso, recién, ahora vamos a entrar al texto argumentativo, que es un poquito más complejo y que toma mucho de lo que se ha trabajado en clases anteriores. Así que hoy día vamos a hacer una clase introductoria, vamos a explicar los elementos esenciales y después los sucesivos vamos a tener, yo creo, por lo menos unas 2 o 3 clases más, de tal manera que le tratemos de sacar el mayor provecho posible a este tipo de relatos que son los que traspasan la mayoría de los textos que hay en la prueba. Y después la parte final, que es lo que nos queda, van a haber unas 2 o 3 clases también por lo bajo, en donde voy a hacer un recorrido de todas las épocas literarias históricas, ya de tal manera que puedan tener un panorama general que es muy ilustrativo y muy significativo para la prueba. Así que eso en general es lo que ya nos va quedando y que es lo principal que a ustedes debieran de por lo menos preguntarles este año. Voy a compartir la pantalla. ¿Ya? Déjenme donde dejé el archivo. Acá está. Le puse discurso argumentativo 1. Y aquí está. Ya. Ahí está la cosa. Entonces, vamos a tratar de ponerlo de forma... Ahí está, completo. Ya, como siempre les señalo, cualquier cosa, cualquier duda, cualquier intervención que ustedes deseen hacer, háganla sin ningún problema y tratamos de resolver sus preguntas inmediatamente, ¿ya? De tal manera que no queden ahí dando vueltas, ¿cierto? Les recuerdo, ¿cierto?, el dicho con el que partí esta clase, ¿cierto? No hay pregunta tonta, sino que hay tontos que no preguntan, así que, por favor, pregunten todo lo que se les ocurra, porque en el fondo tienen que resolver sus dudas para que después del día de la prueba puedan resolver de buen modo. Entonces, a ver, ¿cuáles son los aprendizajes esperados para el día de hoy? ¿Qué es lo que esperamos, o por lo menos yo espero que desarrollemos? Es lo siguiente: primero, comprender el propósito del discurso argumentativo. Yo me imagino que por lo menos a nivel teórico ustedes deben de manejarlo. Luego de eso, reconocer los rasgos característicos del discurso argumentativo, ¿ya? Y de hecho, voy a partir con un videito más o menos largo, ¿ya? Que espero que les guste. Luego de eso vamos a reconocer la estructura básica de la argumentación, por lo menos desde el punto de vista de los textos que nos van a mostrar o lo que les van a pedir que reconozcan en la prueba. Distinguir tipos de argumentación a partir de su modalidad y estructura. Identificar algunas técnicas orales de argumentación más frecuentes. Comprender y analizar los textos argumentativos de temas diversos, ¿ya? Entonces, como siempre, parto yo con una pregunta tipo PSU, ahora nueva PTU, y en esta oportunidad hay un texto sacado del año 2009.
que es de una canción, ¿ya? Argentina, es un tango, comencé ahí con la otra. Y la canción dice así, a ver si me van siguiendo. Porque blanca tu inocencia como tus sueños, es más triste, es más doliente tu soledad, porque puede más la angustia cuando te mienten, que del brazo con otra me ven pasar. He querido convencerte de la verdad, pero tus amargos celos nada comprenden. Perdón, estoy abriendo el chat ahí, alguien me está hablando. ¿Cuál diapo, Francisca? No sé cuál. ¿La La que anterior había con los colocado. objetivos de la clase? Sí. Ya, deme un segundito. Ahí vuelvo al ejercicio, por mientras piensan algo. Eso es todo lo que vamos a tratar de hacer hoy día. ¿Ya? Igual son hartos objetivos, pero yo creo que no Ya, son profe. muy difíciles de lograr. Ya que bueno, así me da que tomar un poquito de agua. Ya, entonces estaba aquí. Porque blanca tu inocencia como tus sueños, es más triste y más doliente tu soledad, porque puede más la angustia cuando te mienten, que del brazo con otra me ven pasar. He querido convencerte de la verdad, pero tus amargos celos nada comprenden y solo me respondes, es tarde ya. Ya no sé quién es la otra, si mi vida está en tu amor. ¿Dónde puede estar la otra si no en tu imaginación? Otra no existe ya para mí, solo mi madre fue la otra y la perdí. He tenido muchas veces por compañera a la santa gaucha mía que me dejó, y del brazo por la calle con qué alegría parecíamos novios riendo los dos. Cuando un día quedé solo busqué en tu pecho el calor que me faltaba para vivir y encontré tu amor querido, puro y sincero, que por amargos celos veo morir. Entonces, la pregunta dice así, ¿cierto? ¿Cuál es la tesis que defiende el emisor frente a su amada? A. Ella lo abandonó. B. Él nunca le fue infiel. C. La infidelidad se paga con angustia. D. La ausencia del amor provoca soledad. O E. Ella nunca lo amó como su madre. ¿Qué dicen ustedes? Yo digo que es la B. Yo igual digo que La B, profe. igual Ya. pienso eso. ¿Por qué razón sería la B? Porque habla de los Cuéntenme, ¿por qué creen? celos. Habla de los celos y se Ya, refiere muchas veces a que el amor murió producto de que ella pensaba que él estaba que ella pensaba que él estaba con otra. Como que en eso se basa, ya, entonces para mí la tesis es como la infidelidad. ya. ¿Alguien tiene alguna otra respuesta? ¿O algún otro argumento para esta, si que cree lo mismo? Yo siento al leerlo que él se está defendiendo. Ya. ¿Y Por qué quiere eso decir eso entonces? por ejemplo, cuando pregunta, ¿dónde puede estar la otra si no en tu imaginación? Porque él indirectamente está diciendo que él no tiene otra, que es ella quien cree que está con otra. Sería la D. La D, dice usted. ¿Por qué sería la D? Que pesado el profe que siempre les pregunta el por qué, pero me gusta que den razones de sus respuestas para que haya solidez. La D dice, la ausencia del amor provoca soledad. Les voy a hacer otra pregunta para terminar, antes de seguir con el video que les tengo preparado. ¿Ya? ¿Alguien se acuerda qué es lo que era una tesis? ¿Una afirmación? Ya, pero por Un ejemplo yo argumento. podría... ¿Qué más? Una opinión. Una opinión, ya. ¿Algo más? Una idea que se quiere defender.
una idea que hay que defender. Ya. ¿Es una Ok. opinión que hay que razonarla? ¿Que se fundamenta con razonamiento? Ya, ok, sí. Miren, todas las cosas que ustedes dicen son ciertas. Las 4 personas que han intervenido hablan de cosas ciertas. Pero le falta un elemento esencial todavía a todo lo que ustedes dicen, que vamos a ver en la siguiente diapositiva y que me interesa que a ustedes les queden absolutamente claras. ¿Es algo Para debatible que también puedan o no? Por ahí va muy bien, es algo debatible. Porque yo puedo decir, por ejemplo, que este lápiz, ¿cierto?, es de color blanco con naranjo, y eso es una afirmación. Puedo decir que este lápiz a mí me parece bonito, útil, y eso es una opinión, ¿cierto? Pero, por ejemplo, si algo debatible podría ser, ¿qué podría yo ser algo debatible del lápiz? Si yo digo que, por ejemplo, si no tengo el lápiz no puedo vivir, ¿qué dirían ustedes? Que sí se puede. Que sí se puede, ¿cierto? Dirían seguramente que exagerado, que cómo, profe, no puede vivir sin un lápiz. Además que ese es un lápiz ratón que podría encontrar en cualquier parte, y es verdad, me lo encontré botado en la calle. ¿Ven? En fin. Entonces, esa es la característica esencial. Entonces, cuando ustedes les pregunten por una tesis, tienen que buscar en las afirmaciones que aparecen en la respuesta algo que tenga ese carácter polémico. Y ahí voy adelantando un poquito de lo que tiene que ver con la argumentación. Ya. Como hoy día quiero no ser el que hable yo todo el rato, ¿ya? Déjenme dejar de compartir un poquitito, porque tengo acá, esperando, ¿ya?, que lo encontré, pero ¿dónde fue que lo encontré? Espérenme un poquito. Lo tengo guardado por aquí. ¿Dónde está mi amiga Mafalda? Porque quiero que veamos un videito de Mafalda, ¿ya? Aquí está, ¿ya? Para que veamos cómo funciona un poco la argumentación. A ver si ahora lo puedo abrir. Y me deja ver a Mafalda. Ahí está Mafalda. Ya. Ya lo voy a colocar allí en pantalla completa. Espero que se vea. ¿Ya? Y ahí está. La imagen evidentemente no es tan clara porque el video es antiguo. Y es un video, como ustedes ven, ya de casi 9 minutos. Pero a mí me parece interesante porque desde aquí vamos a empezar a hablar de la argumentación hoy día. Pónganle atención. Oye, pero ¿te acuerdas lo que te dije otra vez que te había contado? ¿Te acuerdas? No, no te creo. En serio. Es la verdad. Pero no puede ser. ¿Ni siquiera uno en blanco y negro? No. Y últimamente, ¿por qué no tengo televisor? Soy una marciana que no tiene televisor. No tiene televisor, 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 no tiene televisor. Papá. Sí, Mafalda. Los niños de la escuela me miran como un marciano porque no tengo televisor. ¿De veras? Mira, Mafalda, puedes contestarles que no tener televisor no es ser marciano. Ya sé, ya sé. Si ellos ya me dijeron que no es ser marciano, es ser estúpido. ¡Mafalda! Uy. Menos mal que este hobby de las plantas es súper sedante. ¡Quiero un televisor! No hay como la selva para una buena guerrilla. ¡Uy, Felipe! ¡Mira qué bonito televisor! ¡Qué moderno!
gusta mucho. Es inútil. Dios le da pan al que no tiene dientes. Decía que no tengo ¿qué? Bueno, no había por qué tomarlo como una cuestión personal. ¿Y si le compro el televisor a Mafalda? Al fin y al cabo, todos sus amiguitos ven televisión. Pero después no hacen más que cantar todo el día esas musiquitas de los comerciales. Hey, hey, hopioni la la tiki, rucatalaoni, serirata, hopeo, hey, hey, mokinigo a la tiki, tiki, hey. ¡No! ¡Basta! No voy a permitir que Mafalda se convierta en una muchachita canta comerciales. Maldita sea la hora en que le mencionaron el televisor. No, hablando solo, cuate. Ya sabía que estaba. ¿Pero por qué, papá? ¿Por qué no me compras el televisor? ¿Por qué no? Pero si todos mis compañeros ven televisión. Por eso están así. La televisión deforma la mente infantil. Chihuahua. Oye, Felipe, ¿tú tienes televisor? ¿Sí? Yo no tengo. Mi papá no lo quiere comprar porque dice que deforma la mente infantil. Eso es una tontería. Yo tengo televisor y no tengo la mente deformada. Bueno, tal vez mi papá no quiso decir la mente, sino la cabeza deformada. Si le compro el televisor a Mafalda, se va a pasar el día sentada mirando cosas que no entiende. Y comerciales. Y cosas que no sirven. ¿Terminó la póliza 777? No, señor. Dese prisa, por favor. Tiene que salir hoy. Enseguida, señor. La televisión deforma la mente infantil. Y pensar que el mismo Papa dijo que la televisión unía a la familia. Supongo que si el Papa tuviera hijos, pensaría de otro modo. ¿Tener hijos el Papa? ¿Se ha vuelto loco? ¿O quiere que lo eche por comunista? ¿Estás hablando solo cuando...? Deme un chocolate. Oh, qué contenta se va a poner Mafalda con esto. ¡Yuhu! Aquí estoy. Y adivina qué te traigo. ¡El televisor! ¿Me trajiste el televisor? ¿Qué pasa? ¿Me lo trajiste o no? Pues... no. Entonces, ¿qué me trajiste? Pues... un chocolate. ¡Ah! ¡Un chocolate! ¡Yo quiero un televisor! Nunca pensé que un chocolate pudiera tener sabor a fracaso. Hola, ¿está tu mamá? ¡El televisor! ¿Quién es Mafalda? Buenos días, señora. Traemos el televisor. Sí, pasen. Por aquí, por favor. ¿Dónde lo colocamos? Sobre la mesita. ¿Y dónde le ponemos a la niña, señora? ¡Mafalda! Mamá, trajeron el televisor, ¿verdad? ¿Es verdad o es mentira? Sí, Mafalda. Papá compró el televisor. ¿Y tú siempre ves las telenovelas? Yo no. Ay, yo no me las pierdo nunca, Mafalda. Lo único malo es que la hacen
sufrir tantísimo a una. Pues, Ay, mira, ella está tejiendo. Ahora es el esposo. Ay, ella no lo vio. No se ha dado cuenta. ¿Cómo, querida? ¿Estás tejiendo? sí, querido, vamos a tener un bebé, ¿es cierto? ¡Mentira, mentira! ¡Eso es una cochina mentira! No va a tener un hijo solo por estar tejiendo. Y lo sé porque mi mamá se la pasa todo el santo día tejiendo. Y lo único que consigue tener son suéteres. Si le digo que no vea tanta televisión, va a terminar por odiarme. ¿Por qué no se lo dices tú? Claro, yo. También esto yo. Ja. Escúchame, Mafalda. Sería conveniente que vieras menos televisión, porque los niños sentados tantas horas y la imaginación... Ejem. Le dijiste que la televisión es... ¿De qué, hijita? Ya ni la muelan. Ya. A ver, déjenme ver cómo lo hago aquí para cerrar. Ahí sí. ¿Qué tal, muchachos? ¿Qué les pareció la historia? Déjenme ver cómo cierro a Mafalda. Good grammar and spelling are important, but it Ahí sí. ¿Qué pasó con Mafalda durante toda su historia? Quería una tele. Se sentía aislada por no tener un televisor. Ya. ¿Y qué es lo que fue haciendo para poder obtener ese ansiado televisor? Insistiendo. Insistiendo al papá y convenciéndolo. Convenciéndolo, ¿cierto? Entonces, en el fondo lo que ella fue Dando haciendo... contraargumento. Exacto. De hecho, el título ahí hablaba de argumento y contraargumento. Entonces, en el fondo yo les mostré este pequeño capítulo de Mafalda, básicamente porque en esta historia se muestra en una situación cotidiana cómo va funcionando esto de argumentar. No es una cuestión tan alejada de nuestro día a día y no es algo que no exista en nuestro día a día. Y Mafalda nos demuestra eso, ¿ya? Entonces, ¿qué me interesa que partamos teniendo en la cabeza cuando vamos a ver la argumentación? Que la argumentación es una actividad humana que realizamos todos los días en cualquier contexto comunicativo, ¿ya? Que siempre que intentamos de alguna manera predominar con nuestro punto de vista frente a otra persona o frente a un grupo de personas, estamos intentando de alguna manera argumentar, ¿cierto? O contraargumentar a favor de una tesis, sea cual sea. Uno se podría preguntar, por ejemplo, cómo el papá, ¿cierto?, de Mafalda en un principio no le quiere comprar el televisor porque su argumento es que los que ven televisor se dedican a ver cosas que no corresponden y pierden el tiempo, ¿cierto? Pero resulta que uno se encuentra después al final, ¿qué pasa con el papá y la mamá de Mafalda? Se ponen a ver tele. Se ponen a ver tele. Claro, entonces en el fondo el atractivo que tiene el aparato termina de alguna manera convenciéndolos y cambiándolos. Y al final Mafalda termina dejándolos a ellos viendo televisión y se termina yendo. Entonces es muy interesante porque muchas veces en nuestra vida cotidiana argumentamos a favor de alguna postura y después en el camino nos vamos desatendiendo de esa postura inicial y nos vamos cambiando de bando, por decirlo de algún modo. La posición de alguno frente a cualquier tema puede ser súper variable, porque la argumentación es eso, es una suma de defensas de distintas posturas dependiendo del contexto en el cual nos encontremos. Eso es argumentar en manera muy sencilla. Ya. Voy a volver a compartir la pantalla con el PowerPoint que estábamos trabajando. ¿Ya? Y aquí nos quedamos en el ejercicio de comprensión. Y vamos a ver entonces, dígame, señor Barberena.
que hay algo que quiero comentar y es que quizás este proceso, que es un capítulo, se hubiese acortado de igual forma eh, si ambas partes hubiesen argumentado tanto lo bueno como lo malo, llegando a un acuerdo más certero. Sin embargo, ambas partes argumentaron con lo bueno y la otra con lo malo. Claro, claro, en ese sentido usted tiene razón, porque finalmente eran posturas totalmente contrarias y de algún modo el papá termina cediendo por una cuestión que vamos a ver enseguida, que tiene que ver más con una cuestión afectiva que racional. Si bien Mafalda a él no lo terminó convenciendo racionalmente, sí lo terminó convenciendo afectivamente, porque para el papá de Mafalda, el ver a Mafalda contenta con el aparato y darse cuenta que lo único que ella quería y deseaba tener el televisor, lo convenció de que hiciera ese esfuerzo en vez de, ¿cierto?, considerar toda esa argumentación inicial en la cual él tenía claro que el televisor era un elemento perjudicial en general para la vida de la niña. En fin, usted tiene toda la razón. Nunca llegar a un encuentro, pero muchas veces en la vida cotidiana se resuelven los conflictos de este tipo del modo en que se resolvió en el cómics que acabamos de ver, que el vaivén de la relación nos lleva a algunos a ceder y a otros a mantener nuestra posición y uno predomina por sobre el otro, ¿ya? Y después vamos a ver más adelante, porque después pretendo retomar nuevamente algo relacionado con este video. Se van a dar cuenta que hay muchas de las afirmaciones dentro del relato que no son argumentos sólidos y que más bien caen en errores lingüísticos que yo espero que ustedes hayan sido capaces de identificar. Vamos entonces al contenido duro de la clase de hoy día, que es el propósito argumentativo, la estructura, los tipos de argumentación según la modalidad, según la estructura y las técnicas orales, ¿ya? Entonces, aquí se refrenda lo que yo les estaba diciendo respecto de Mafalda. La argumentación está presente en gran parte de las actividades discursivas que realizamos diariamente. Por eso que les puse el video. En forma oral escrita. Ahí en el video aparecía de forma oral. Pero nosotros, por ejemplo, en la prueba nos van a colocar textos escritos. Evidentemente no nos van a colocar un video como el que puse yo hoy día. Puede estar de manera formal o informalmente. Ustedes ya saben lo que implica ser formal o informal, porque lo vimos la clase pasada. En definitiva, se argumenta en cualquier situación en la que el emisor busca convencer o persuadir a un receptor. Entonces, el propósito siempre de un texto argumentativo va a ser convencer, y el convencimiento es una cuestión cognitiva, mental, por ejemplo, con ideas, o persuadir, que tiene que ver con que yo busco que otra persona haga algo. Entonces, es una cuestión más observable. Pero de las dos maneras, siempre vamos a cumplir el propósito argumentativo. De hecho, si ustedes van a buscar a internet o a distintos textos, siempre les va a aparecer que el propósito de la argumentación es convencer o persuadir. Yo les separo la diferencia básicamente en términos conceptuales, porque a la hora de uno aplicar esto a un ejemplo de la vida, generalmente uno no piensa y después actúa. Las dos cosas casi siempre van de la mano. Por ejemplo, en un juicio, ¿ya?, o en una conversación espontánea, o en una entrevista de trabajo, o también en un afiche publicitario, existen cada uno de estos elementos que yo les he señalado. En un juicio, seguramente el acusador, el abogado, por ejemplo, que está acusando a un posible, no sé, ladrón de algún delito que haya cometido, intenta convencer al juez de que ese ladrón merece una condena, ¿cierto?, y que sea encerrado. En cambio, el abogado defensor intenta convencer al juez también de que lo más probable es que su defendido no haya cometido el delito y que merece estar libre y no estar pagando por algo que según él no correspondería. Y así efectivamente van a ir mostrando pruebas a favor o en contra de aquella sentencia. En una conversación espontánea como la que le pasaba a Mafalda con los compañeros, con el amigo, ¿cierto?, con la mamá o con el papá, se intenta convencer de una posición a lo mejor que no es tan trascendente como en un juicio, pero sí se intenta defender alguna posición respecto a cualquier tema que sea polémico. En una entrevista de trabajo,
Yo me imagino que a algunos de ustedes ya les debe haber tocado, que les toque una entrevista de trabajo y usted va, se presenta, entrega su currículum y seguramente le hacen algún tipo de pregunta relacionado con el trabajo que usted quiere obtener. Y usted intenta convencer a ese interlocutor que usted es la mejor alternativa para ese puesto, ¿ya? Y en un afiche publicitario, evidentemente que nos intentan convencer de que compremos o adquiramos algún producto o servicio, ¿cierto? De aquella marca o de aquella empresa que está haciendo, ¿cierto?, esta publicidad por medio del afiche, etcétera, etcétera. Entonces las situaciones pueden ser muy diversas y eso es lo que usted debe tener siempre en su cabeza. Por lo tanto, no se le olvide el propósito siempre de cualquier texto argumentativo, entendiendo que texto es toda situación. Acuérdense que yo definí el concepto de texto hace muchas clases atrás, ¿ya? El propósito siempre va a ser convencer o persuadir. Y en algunos casos, en los menos, y quiero agregar este concepto antes que se me olvide, disuadir. Que disuadir implica el que yo quiero que una persona deje de hacer algo más que haga algo. Como por ejemplo, un afiche publicitario o propagandístico que intente convencer a las personas que dejen de fumar, ¿ya? Por ejemplo, ahí sería una disuasión. ¿Qué más? Entonces, de acuerdo a todo eso, para ir cerrando el concepto y a usted le quede más que claro, la argumentación es un tipo de discurso en el cual su emisor busca no solo exponer ideas y opiniones. Entonces, cuando ustedes me decían delante que una tesis mostraba una opinión, sí, muestra una opinión, pero no es solo una opinión, porque si yo solo digo una opinión, me quedo en el plano de la apreciación sin argumentación, sin una razón o una causa que respalde lo que yo estoy diciendo. Por lo tanto, sí tiene opinión, pero no es solo la opinión. Debe ser sustentada, como dice acá, en razonamientos, para que los oyentes se vean influidos por ellas. Si no, es como decir, a mí me gusta, por ejemplo, la frutilla en vez de la naranja. ¿Por qué? Bueno, porque la frutilla es más dulce. Bueno, y podría decir alguien que encuentra una naranja muy dulce, bueno, aquí tengo una naranja muy dulce. Te la cambio porque mira, esta tiene más dulzor que la frutilla que tú estás comiendo. Ahora cambias de opinión, no me sigue gustando la frutilla. ¿Por qué razón? Por la textura. Es que la textura es más suave que la de la naranja. Ya, a lo mejor ese podría ser un argumento más sólido. Pero resulta que tengo otras frutas que a lo mejor tienen textura más suave y tampoco te gustan. ¿Ven? Entonces, ahí uno tiene que entrar a buscar distintas razones que puedan dar sustento a lo que yo estoy tratando de decir. Entonces, el emisor tiene siempre el propósito de convencer al receptor acerca de la validez de su afirmación. Y recalco eso, la validez. Es decir, que lo que yo digo sea aceptado en tanto las razones o causas que yo le dé a esa afirmación permitan sostener en el tiempo esa afirmación. Por eso que el convencimiento es algo que es cognitivo y que voy a decir, y es parcial, porque yo puedo estar convencido hoy día de una idea, pero mañana puede llegar una idea mejor o distinta que a mí me haga desechar la idea que hoy día tengo y yo la pueda cambiar, total o parcialmente. Entonces, ojo con aquello, ¿ya? Por ejemplo, aquí aparece este afiche y yo les pregunto, ¿de qué nos intenta convencer la imagen que aparece ahí? Que dice, ningún otro trabajo es tan bien pagado. Voluntariado 2006. HC, que significa Hogar de Cristo. ¿De qué nos está tratando de convencer? De que nos dediquemos a eso. ¿Pero qué es eso en específico? De que hagamos Sea más trabajo voluntario. concreto. De ser voluntario. De hacer un trabajo voluntario. ¿Y por qué sería mejor pagado que cualquier otro trabajo si cuando uno va a un trabajo voluntario no le llega ningún peso? Al contrario, la mayoría de las veces gasta plata. Es por la gravitización, creo que se dice, el sentimiento que te da al realizarlo por tu voluntad y no por la plata que te dan. Sí, pero bueno, hay muchas cosas que uno hace por plata y que también las hace por voluntad. Y yo me siento muy feliz de hacerlas porque voy a recibir plata. ¿Ves que estoy siendo abogado del diablo? Lo estoy tratando de llevar a pensar un poquito. Profe, Dígame.
Yo creo que se refiere a ningún otro trabajo es tan bien pagado, viéndolo desde el lado en que se le paga a la persona mediante la voluntad que entrega en recompensa, que está que se encuentra más tranquilo consigo mismo Ya. y que Y trasciende y que lo material trasciende a un plano más banal. ujú, por ahí va muy bien, Benjamín. En el fondo, el mensaje que va dirigido ahí por parte de ese afiche propagandístico, porque ahí no nos intentan vender nada, sino que en el fondo nos están tratando de convencer de una idea, como muy bien dijo Benjamín, de la idea de que eh, el pago espiritual, esa es la palabra, que entrega el realizar una acción en beneficio de los demás, muchas veces es mucho mejor que recibir a lo mejor dinero por lo que uno haga. ¿Por qué? Porque básicamente uno podría aducir muchas otras razones. Cuando uno ayuda a las personas, se siente bien consigo mismo, uno pasa a ser mejor persona, además conoce gente que le va a retribuir con agradecimiento, a lo mejor voy a tener mayores amistades, etcétera, etcétera, y podría seguir aumentando. Entonces, por ahí va el mensaje de este afiche propagandístico más que publicitario. Entonces, en el fondo, ¿a qué voy con esta idea que aparece acá? Que ustedes tengan en cuenta que siempre, ¿ya?, la argumentación va a intentar llenarnos desde los dos planos, desde el convencimiento racional. Oye, es muy bueno que tú ayudes a alguien porque va a mejorar tu espíritu, va a ser espiritualmente mejor persona, etcétera, etcétera. Pero también a lo mejor va a recibir mayor cariño, mayor atención, mayor conocimiento, incluso mayores contactos que el día de mañana te puedan significar otros trabajos. Yo lo veo desde el punto de vista ya más de conveniencia material, etcétera, etcétera. Bueno, ¿no? Entonces, uno tiene que pensar en aquello. Avanzo. Ahora, ¿cómo es la estructura de un texto argumentativo? Que ese era uno de los objetivos que estaba en la diapositiva inicial, ¿ya?, para ir avanzando. Primero tiene una tesis, o debería de tener una tesis, ¿ya? Ahora, el concepto de tesis, en este caso, como dijo alguien hace un rato, es una idea defendida por alguien en relación con un tema polémico, como aparece en la mayoría de los libros. ¿Por qué? Porque cuando yo hablo de una idea en relación a un tema polémico, esa idea puede estar declarada en términos positivos o negativos. ¿Me explico, no? Yo puedo decir, ¿cierto?, que no es bueno abortar. Y alguien podría decir, pero profe, tal, y salir con un montón de razones en contra. Y ahí yo no estoy haciendo una afirmación, sino que estoy negando algo. Pero yo podría decir, por otra parte, ¿cierto?, es bueno respetar la libertad de conciencia, la libertad que tiene la mujer sobre su cuerpo. Y ahí podría estar haciendo una afirmación en términos positivos respecto del aborto. Y podría venir alguien a argumentar cualquier cosa en contra de aquella idea. Por lo tanto, la tesis es una idea defendida por alguien en relación a un tema polémico. Puede ser tanto positiva como negativa. No se le olvide de eso. Se parte del supuesto que esta idea es verdadera, pero su Profe, validez se demostrará en el desarrollo de la argumentación. Dígame. entonces, ¿cuál sería la diferencia entre el argumento o el debate? Porque sería casi lo mismo, ¿no? Es que el debate es la técnica que yo ocupo, ¿ya? En cambio, el argumento es el contenido dentro de la técnica que yo ocupo y ese contenido a favor de una tesis. ¿Me explico? Entonces, por ejemplo, yo puedo escribir un texto argumentativo y esa es la técnica. Ejemplo, un ensayo. Y dentro del ensayo defender una tesis con argumentos, ¿ya? Pero también podría estar en un debate oral donde, ¿cierto?, voy a defender o voy a contraargumentar un tema polémico cualquiera, por ejemplo, el eliminar el rodeo en Chile, pongámosle eso, ¿verdad?, que eso también estuvo en discusión hace unos años atrás.
Y yo podría tener argumentos a favor y en contra y señalarlos oralmente en un debate. ¿Me explico, no? Entonces, el debate es lo que engloba todo, en la técnica de donde está involucrada esta argumentación. El argumento es la razón, ¿cierto? O el sustento que yo ocupo para defender una idea dentro de ese debate o dentro de un texto, etcétera, etcétera. Espero que por ahí te vaya quedando más claro. Sí, profe, gracias. Ya. Puede incluirse en la introducción o al final del discurso la tesis. Ojo, yo me puedo encontrar textos donde la afirmación o la negación, ¿cierto? En el fondo, donde lo que yo quiero defender, tanto positiva o negativamente, estén al principio del relato o estén al final. Y también incluso puede omitirse. Es decir, hay textos en que la tesis no está dicha, pero uno al leerlo y encontrar argumentos a favor de una posición u otra, uno puede inferir o darse cuenta cuál podría ser la tesis de fondo. Por lo tanto, no es condición sine qua non significa obligatoria, ¿cierto? Que tiene que estar ahí el que la tesis siempre esté escrita, sino que puede no estarlo, pero yo me puedo dar cuenta a partir de los argumentos que se utilizan cuál podría ser la postura que se está defendiendo, ¿ya? Entonces, por eso que dice ahí, de modo que el receptor deba o tenga que inferirla, darse cuenta, deducirla, concluir cuál podría ser. ¿Qué más? Otra cosa que generalmente debería estar en una estructura de un texto argumentativo, y aquí estoy trabajando con el modelo de Toulmin, así se llama este modelo que tiene tesis, bases, garantías y respaldo, que son los otros elementos que incluyen un texto argumentativo. En el caso de las bases, corresponden al primer tipo de argumento. ¿Por qué se le llama el primer tipo de argumento? No porque es el que siempre está primero escrito, sino porque es el más obvio, es el de tipo más general, el que generalmente tiene más relación con la experiencia de aquel que está emitiendo el razonamiento. Entonces, como dice ahí, constituyen el primer argumento para defender la tesis porque, insisto, el más cercano que yo tengo, el que tengo más a mano. Se conocen también como fundamentos, siendo su principal función analizar el tema, brindando datos generales y conocidos por los hablantes. Por ejemplo, si yo digo es malo fumar, lo primero que yo podría, sin siquiera tener una idea de datos, estadísticas, estudios, personas que digan algo sobre eso, yo podría decir porque el cigarro hace mal para la salud. Y es algo tan obvio, porque todo el mundo sabe que el cigarro hace mal para la salud, que eso correspondería a una base. No sé si me explico. Y que tiene que ver con la experiencia general, pero también podría ser por la experiencia personal. Yo podría decir, miren, yo cuando fumaba, ¿cierto? Y intentaba caminar un poco más rápido o trotar, me cansaba, sudaba, después llegaba a la casa y me dolía el cuerpo. Si, por ejemplo, no sé, me invitaban a un espacio del aire libre y yo tenía que subir una montaña, apenas podía llegar arriba, hay muchas actividades a las cuales no podía estar porque definitivamente mi físico no me lo permitía, etcétera, etcétera. Bien, yo también podía hablar desde la experiencia. Por eso se llama base, porque en el fondo es lo primero a lo cual yo recurro. Después están las garantías. ¿Y qué es lo que son las garantías? Son el segundo tipo de argumento, que en el fondo es el nexo que permite vincular la tesis con la base. Es en el fondo la razón que explica por qué la base señalada tiene relación con la tesis. Por ejemplo, si yo dije que el cigarrillo, ¿cierto?, es malo para la salud, yo podría decir lo que estaba diciendo, porque la persona disminuye su capacidad respiratoria, porque ya no puede correr con la frecuencia que corría antes, porque le sube, por ejemplo, la presión arterial, que son cosas que explican el que yo haya dicho que es malo para la salud. No sé si me explico, si se va entendiendo. Explicita entonces por qué es pertinente esa base para esa tesis. O sea, el decir que es malo para la salud, ¿cierto?, es válido en términos de la tesis que yo estaba señalando y se constituye como una afirmación de valor general. ¿Ya? Todo el mundo debería de darse cuenta a partir de lo que yo estoy diciendo en relación a la base que efectivamente, ¿cierto?, esos datos corresponden a un argumento en favor de la afirmación que yo hice inicialmente que, ¿cierto?, el cigarrillo era malo para la salud, ¿cierto?, no era bueno. Por último, están los respaldos.
Y en los respaldos, en el fondo, es el tipo de argumento más objetivo, para que les quede claro. Es aquel que cualquier persona pudiera recurrir y que se pudiera comprobar. Entonces, un respaldo es una cita. Por ejemplo, si un médico, no sé, cardiólogo, viene y dice que, ¿cierto?, el 45% de las personas que tienen problemas al corazón están asociados a esos problemas al corazón al consumo de cigarrillos. Y lo dice, por ejemplo, el doctor Alfred, no sé, pongámosle Alfred Kissinger, estoy inventando un nombre, que es experto en cardiología de la Universidad de Michigan. Entonces uno dice, lo dice una autoridad, alguien que es experto en la materia. Entonces al citarlo a él, estoy respaldando lo que yo dije inicialmente. Ejemplos, ¿ya? Podría ocupar ciertos ejemplos de la vida en general, o hacer comparaciones, ¿ya? Por ejemplo, yo podría decir un joven de 20 años que fuma regularmente 4 a 5 cigarrillos diarios fue comparado con un joven que vive en el campo, que tiene los mismos 20 años, que no fuma, y se le sometió a una prueba de, ¿cierto?, de medición de su ritmo cardíaco, y resulta que el joven que no fuma cigarrillo tiene excelentes índices, en cambio el que fuma tiene índice muy negativo y su proyección de vida es mucho menor de acuerdo a eso. Ahí podría estar comparando dos situaciones que me permitirían comprobar ejemplo y al mismo tiempo comparación. En definitiva, toda información que permita sustentar las garantías. Si yo digo que, por ejemplo, según estudios de las Naciones Unidas, el 85% de las personas que fuma, ¿cierto?, en algún momento de su vida tiene problemas al corazón o asociado a elementos de la respiración, yo podría utilizarlo como un respaldo, porque no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la Organización de Naciones Unidas, que es un organismo experto en la materia y que seguramente está sobre un estudio que fue comprobado a nivel científico. Eso sería la estructura lógica, pero ojo, y eso hay que decirlo claramente, no todos los textos argumentativos tienen tesis escrita, como lo dijimos al principio, no todos los textos tienen base, a veces no tienen base, y simplemente hay una garantía y un respaldo. Otras veces ocupan 2 o 3 bases y no hay ninguna garantía y hay un puro respaldo. Es decir, la combinación de los tipos de argumentos tienen que ver con el propósito y cómo construyó el que está proponiendo el tema polémico para convencer a otra persona. Y en ese sentido, evidentemente que hay textos que son mucho más débiles y otros mucho más fuertes, en tanto ocupan o no ocupan la estructura y la ocupan bien o la ocupan mal. Eso hay que decirlo. Y lamentablemente, para ustedes, entre comillas, cuando uno va a mirar los textos que colocan en pruebas estándares como la PTU, te van a colocar generalmente textos escritos por personas que manejan esta técnica al revés y al derecho, y que por lo tanto lo más probable es que los textos vengan con estos elementos, o si no vienen todos, los que están ocupados están muy bien armados, de tal manera que el texto tiene solidez. Yo no me queda otra que aprender a identificarlo. Eso es lo que se busca, o por lo menos lo que vamos a tratar de ver de aquí en adelante. Entonces, lee el siguiente texto, identifica en él los elementos de su estructura. A ver si lograron captar algunos elementos. Dice, tesis, base, garantía y respaldo. Tenemos un país maravilloso, con un patrimonio natural cada día más valorado a nivel mundial. Sin embargo, no lo advertimos porque vivimos preocupados de otras cosas y no nos damos el tiempo para dimensionar el daño a nuestro país y el planeta. Hoy día, los científicos nos indican que estamos en un punto de quiebre que nos obliga a tomar medidas para frenar el grave deterioro ambiental. Empecemos por casa. Conozcamos, valoremos y cuidemos lo que tenemos. Flavia Liberona, Deterioro Planetario y Conciencia Ambiental, tomado de el semanario El Periodista. Entonces, ¿alguno de ustedes me podría decir cuál es la tesis de este texto? Con sus propias palabras, no es necesario incluso que tengan que decirme, profe, en tal frase está, sino que
trate de expresar cuál es la idea que está tratando de defender ahí la autora. El cuidado del ambiente. Ya, pero ese sería el tema, por ejemplo. Ya, ¿cuál sería la afirmación o la negación polémica que está diciendo respecto del cuidado del ambiente? Lo despreocupados que somos por el ambiente. Ya. ¿Alguien más iba a hablar? Juan, ¿iba a hablar usted? Yo fui el que hablé. Ah, ya. Perdón, es que justo se cruzaron dos voces. Claro, ahí Juan habla de lo descuidado que somos del medio ambiente. Entonces, en términos de afirmación, para que aprendan, hay que decirlo directamente. ¿Cuál es la tesis del autor? Que los seres humanos somos descuidados con el medio ambiente. Hay que decir la afirmación polémica que cause escozor, ¿ya? Porque si yo digo, por ejemplo, como dijo la compañera, que no está mal porque ella identificó el tema, está hablando del cuidado del medio ambiente. Ok, ese es el tema. Pero la tesis siempre es una afirmación, una negación polémica. Es decir, que algo que yo, si escucho, la otra persona va a tener la aprehensión o la gana de discutir porque le parece que es discutible. Si yo hablo del cuidado del medio ambiente, ¿quién va a discutir eso? Nadie, porque simplemente se está refiriendo a un tema. En el fondo es como si yo me encuentro con una persona y sé que esa persona, por ejemplo, voy a decir algo súper polémico, es cochina. Ya, miren. Entonces, yo no le podría decir de que estoy hablando de lo sucia que es una persona, sino que yo tendría que decir, Juanito Pérez, eres cochino. Porque esa afirmación haría que Juanito Pérez dijera, ¿cómo se te ocurre decir eso? ¿A dónde si yo me baño todos los días? Además me echo desodorante, ¿ya? Siempre estoy pendiente de lavar mis dientes, ¿cierto? De cepillar mi pelo. Por lo tanto, lo que tú estás diciendo no corresponde. ¿Se van dando cuenta? Porque la afirmación fue polémica. Tiene que ser directa, tiene que provocar escozor. El tema es que a veces los textos no lo dicen así. Entonces yo tengo que aprender a descubrirlo. Entonces, miren, vamos a mirar lo que ustedes dijeron. La tesis está acá abajo. ¿Qué dice? Empecemos por casa. Conozcamos, valoremos y cuidemos lo que tenemos. Es una recomendación. ¿Y por qué nos está recomendando esto? Porque lo que dijo su compañero tiene algo de razón. Pero aquí está el resumen. Porque aquí al principio dice, tenemos un país maravilloso con un patrimonio natural cada día más valorado a nivel mundial. Sin embargo, no lo advertimos. Entonces, como no lo vemos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que nos está diciendo? Ustedes no lo ven, entonces, conozcan, valoren, cuiden. En el fondo me está diciendo, eres un ignorante. Eres alguien que tú no cuidas las cosas. Pero como no me lo dice así como se lo digo yo, me lo dice de una manera más eufemística. Entonces yo tengo que aprender a mirar en la forma eufemística la afirmación de fondo que es discutible. Eso es súper importante, porque los textos no lo van a decir como yo lo señalé hace un rato, sino que lo van a decir de una manera más adornada. Después fíjense, yo leí la primera línea. ¿Por qué? Porque la primera línea es la base. Tenemos un país maravilloso, con un patrimonio natural cada día más valorado a nivel mundial. Ahí hay una afirmación, ¿no? Y es una afirmación de conocimiento general, ¿o no? Todos sabemos que tenemos un país maravilloso de un patrimonio natural que cada día es más valorado a nivel mundial. ¿Qué dicen ustedes? Que sí. Yo creo que sí, ¿cierto? Es cosa mirar los paisajes hermosos que hay en el sur de Chile o en el norte, o el campo chileno de la zona central, etcétera, etcétera. Y después viene la garantía, que ahí tiene que ver con lo... Sin embargo, no lo advertimos porque vivimos, entonces ahí está la razón, ¿ve? Porque vivimos, y ahí hay un porqué, conector causal, que no se le olvide, preocupados de otras cosas si no nos damos el tiempo para dimensionar el daño a nuestro país y el planeta. Entonces, ¿por qué tenemos que cuidar, conocer, valorar lo que tenemos? Porque no nos estamos dando cuenta de eso y que tenemos un patrimonio maravilloso. ¿Se están dando cuenta que la garantía explica la base
en relación a la tesis. Y por último, aquí está el respaldo. Hoy día, ¿quiénes dicen? Voy a ver si lo puedo subrayar. Aquí está. Anotar. Los científicos. Los científicos nos indican que estamos en un punto de quiebre que nos obliga a tomar medidas para frenar el grave deterioro ambiental. Está el respaldo. Lo dicen autoridades. Si bien aquí no nos da un dato, no hay un estudio, pero sí nos está citando. No nos está colocando entre comillas, por ejemplo, lo que dijo alguien, pero cuando hablar de decir los científicos y dice nos indican, está ocupando el estilo indirecto. ¿Se acuerdan o no? En el cual yo digo lo que otros dicen sin colocarlo directamente como ellos lo dijeron. ¿Se va entendiendo cómo es la lógica? ¿Alguna duda, chiquillos? No, profe. Ahí. ¿No? Ya. Estoy tratando de irme así como lo más paso por paso, porque esto no es fácil. Y de hecho en este tipo de textos me voy a concentrar por lo menos unas 3 clases mínimo, porque hay que detallarlo al máximo, ¿ya? Para que les vaya bien. ¿Qué más? Avanzo. ¿Cuáles son los tipos de argumentación? Entonces, según su modalidad, nos encontramos con una argumentación lógico-racional y, por otra parte, con una argumentación retórico-persuasiva. Cuando hablamos de argumentación lógico-racional, hablamos de aquella que está basada en argumentos mentales, ¿cierto? De lógica lingüística. Por ejemplo, si a usted le presentan un nuevo celular en un afiche publicitario y le dicen, llegó el nuevo Galaxy Note J20, no sé, estoy inventando, que es mucho mejor que el anterior, pues tiene una cámara de tantos megabytes, con una memoria de tantos gigas, una velocidad de RAM de tanto, tiene acceso a red 5G, ¿ya? Y te permite además trabajar con este y este programa que la versión anterior no tenía. En el fondo, toda esa enumeración de características de ese nuevo celular en relación al anterior es argumentación lógico-racional porque me están dando pruebas contundentes de algo que yo puedo observar, pero que al mismo tiempo racionalmente yo puedo entender la relación. Pero si yo, por ejemplo, hablo de algo retórico-persuasivo, como el afiche que aparece acá, o como el que veíamos delante, donde dice, nuestra tremenda responsabilidad, los llamamos a reconstruir el mundo, somos nosotros, perdón, lo llamado. Y te colocan ahí un montón de imágenes de personas que son en situación de calle, abuelitos, a lo mejor niños que están mal vestidos, que se ven desnutridos y muertos de hambre. Ahí el argumento no tiene que ver con una serie de ideas que permitan convencerte a ti de que lo mejor es ayudar a alguien, sino que la sola imagen apela a tu emocionalidad y te hace decir, pobrecito, ¿no le ha tocado ver de repente a la mamá o al papá en la casa, ver alguna cosa así, o en internet, o en la televisión, y que les toca el corazón, incluso llegan a llorar y dicen, pucha, y ustedes, por ejemplo, como yo lo hago con mi hijo cuando de repente veo niños muertos de hambre en la televisión, y ustedes miren aquí botando la comida, yo tengo que estar botando la comida todos los días, ¿no ven ahí que los niños de la televisión, cuánto querrían un plato de comida como ustedes, y ustedes lo están botando? Profe. Mira ese niño, apenas se le ven los huesos, ¿qué hace uno? Dígame. Esto es como lo que pasó con Mafalda. Quizás los argumentos de Mafalda no eran los mejores, quizás ella no tenía toda la razón, pero al conocer al sujeto contra el que estaba debatiendo, tocó su punto frágil y apeló a los sentimientos de él más que a persuadirlo por los argumentos. Exactamente, muy bien, señor Valverena. Mire, yo siempre le hago este ejemplo a los chicos todos los años cuando me toca pasar esta materia. Es como cuando de repente al papá llega la hija pidiéndole, o llega ese papá en la tarde del trabajo cansado
Y la hija le dice, papito lindo, ¿cómo llegaste hoy día? "Oh, estoy cansado". Ya no te preocupes, yo te voy a hacer 11, ¿qué quieres? Tengo unos huevitos con una cebollita, te hago un encebollado, te traigo tu cojín, ya. Te voy a traer agüita tibia para que te coloque ahí, descanse, porque tú que eres tan trabajador, yo que te quiero tanto. ¿Qué pasa con ese papá? ¿Qué le empieza a pasar? Porque a mi papá le pasaba eso cuando veía a mi hermana hacer ese tipo de cosas. Empezaba así, igual como yo ahora con los bigotes. ¿Qué estaba haciendo? Y la empezaba a mirar así como, ¿qué le estaba Quería pasando? pedirle algo. Exacto, mi papá Él, generalmente la y quedaba él, mirando y él y estaba dudando de por qué su comportamiento fuera de lo normal. tiene que ver con eso. Muy bien, porque en el fondo mi papá, como era bien directo, y siempre lo fue, hasta el día de ahora lo es, a la segunda atención fuera de la normal le preguntaba, ya, ¿qué querí? Papá, sí, no, dime qué querí. ¿Necesitáis plata? ¿Necesitáis seguir a alguna parte? ¿Te pidieron algo? Y ahí mi hermana como que ya se daba cuenta que no lo podía engañar, y mi hermana decía, es que, y empezaba así, es que, ¿tú te acordáis del Joaquín? No, le decía mi papá, mi amigo, pues el Joaquín, pues el que la otra vez me vino a buscar en la tarde, ¿te acordáis de él? Ah, ya sí, ¿qué pasó con él? No, es que él, la familia de él el fin de semana va a ir a la playa y me invitó. Entonces, yo quería ver si me dais permiso para ir a la playa. Y le ponía la cara así. A ver si me dais permiso para ir a la playa. Y ahí mi papá como que empezaba a pensar, ya, pues papito lindo, y le empezaba a hacer cariño. Tú sabes que yo soy tu hija preferida. No tenía más hija mi papá no tiene más hijas, pero decía, yo soy tu hija preferida, como si hubiesen existido otras. Entonces, yo ahora con los años, cuando pienso en esa situación, me da risa. Y pienso cómo mi hermana manipulaba a mi papá afectivamente. Al final siempre mi papá le terminaba diciéndole que sí. Yo le digo a mi hijo ahora que conmigo es tan jodido porque como yo sé todo este tipo de técnicas y además son hombres, les va a costar más convencerme a mí. ¿A dónde van cuando quieren pedir algo? Donde la mamá. Y estoy seguro que algunos de ustedes, hijos, cuando le tienen que pedir algo a alguien en su casa, el niño va donde la mamá y la niña va donde el papá. ¿Sí o no? O por lo menos Sí, lo que yo he observado. Cierto. No, Exacto. no. Confirmo. Claro. A menos que la mamá sea, porque generalmente cuando la mamá en la casa es muy estricta, ahí se van donde el papá o al revés. También pasa ese tipo de situación. Ah, no, yo Porque en soy el al revés. fondo ¿eh? Uno empieza a sopesar. Eso de argumento afectivo no tiene ninguna racionalidad. Es como cuando el niño chico en la calle hace la patareta porque quiere un chupete. Ahí no hay racionalidad de fondo. El niño se tira al piso, empieza a gritar, empieza a patalear. ¿Y qué es lo que queda al papá? Ceder, o como yo lo he hecho, ya me voy, porque no tengo plata. Y me voy, y salgo caminando, y lo dejo solo. Y mis hijos cuando eran chicos, cuando veían que yo ya iba como una cuadra, como que empezaban a mirar para todos los lados y darse cuenta que nadie lo estaba tomando en cuenta, y la gente lo estaba mirando raro, así como pobrecito el niñito, y ahí se paraban y salían a la cigamilla, no, papá, no me deje. Listo. Una, dos veces, ya después de la tercera no había pataleta. ¿Ves? Pero es porque uno va aprendiendo. Al principio siempre me la ganaban, po. Yo le compraba el chupete, yo le compraba la pastilla. El problema es cuando uno no tiene plata. Entonces, ¿se van dando cuenta? Eso que yo les estoy explicando, que son situaciones cotidianas, es pura argumentación. Y aparece también en los textos. Lo que pasa es que uno tiene que aprender a mirarlo con un ojito más crítico, más detallista, porque en la vida diaria somos capaces de observarlo porque las situaciones se van repitiendo en el tiempo y uno va aprendiendo a darse cuenta de eso.
En el texto no es más complicado porque no estamos acostumbrados a veces a ver las claves en el texto. Se nos van las pistas, los detalles. Y eso es solo afinar el ojo, leer con más detenimiento, chiquillos. Entonces, de acuerdo a eso, ¿cuál es el otro tipo de argumentación? Entonces vimos ahí que según la modalidad estaba la racional y estaba la retórico-persuasiva o afectiva. Así también aparece en internet o en los libros en general. Y en el caso de la estructura yo me encuentro con una argumentación secuencial y con una argumentación dialéctica. ¿Qué implica eso? Miren, la argumentación secuencial, hay una presentación del tema, de ahí viene la tesis, y después viene la demostración que va a estar dada por los argumentos. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? En la argumentación secuencial hay una afirmación sobre un tema y todos los argumentos que vienen están a favor de ese tema. Por eso se llama secuencial, porque en el fondo el argumento 1 da paso al argumento 2, el argumento 2 al 3, y después de eso, si es que tengo más argumentos o termino ahí, paso a la conclusión. Cierro, solo una postura, una secuencia. En Esto cambio, sería como el debate. la argumentación, la dialéctica sería como un debate. La secuencial no, porque la secuencial solo defiende un punto de vista. En cambio, la dialéctica, como aparece ahí, hay una presentación del tema y yo me encuentro con una tesis y una contratesis. Es decir, por ejemplo, partido de fútbol, Chile contra Uruguay, tesis, nos robaron el partido. ¿Por qué? Porque nos cobraron un penal cuando faltaban 5 minutos para que terminara el partido, que podría haber cambiado el resultado. ¿Sí o no? Contratesis. Resulta que no fue un robo, ya que el árbitro estuvo apegado al reglamento. La pelota que le chocó en la mano no era penal porque el jugador no movió deliberadamente la mano hacia la pelota, sino que la pelota fue hacia la mano. ¿Se van dando cuenta, no? Es una especie de debate escrito, la dialéctica. Entonces se produce una especie de pimponeo de hacia un lado y hacia el otro. Entonces, después de eso, la tesis va a tener una demostración y la contratesis también va a tener una demostración. Entonces, la tesis yo voy a ir a mostrar una serie de argumentos a favor de, por ejemplo, la afirmación A, fue un robo el partido. Pero también voy a tener, por contraparte, una serie de contraargumentos que van a ser las posturas a favor de la otra posición que va en contra de la tesis. ¿Me explico, no? Y que generalmente el contraargumento va saliendo del argumento. Por ejemplo, si uno de los argumentos dice que la pelota estaba dentro del área, el contraargumento podría decir, sí, pero estando dentro del área no significa, ¿cierto? Porque esté dentro del área que yo la tengo que cobrar como penal. Por las condiciones en que se da la jugada, yo tengo que determinar si eso es así o no. ¿Ve? Entonces podría decir el otro, sí, pero según todos los antecedentes, ¿ya? De 10 jugadas similares, 9 se cobran penal. Y el otro podría decir, sí, pero hay una que no se cobra y además es una cuestión interpretativa y el árbitro interpretó de acuerdo al reglamento, no de acuerdo a esas 9 que todos los demás habían interpretado. ¿Se van dando cuenta? Es como si estuviera haciendo una especie de péndulo, que me voy de la derecha hacia la izquierda a la derecha, y así sucesivamente. Por eso se llama dialéctica. No sé si alguno alguna vez ha conocido ese concepto de dialéctica. La dialéctica se da en historia. Hegel hablaba de eso, que decía que la historia avanza en forma dialéctica, es decir, avanza en forma de espiral, pero después retrocede. Recula un poquito y después vuelve a saltar hacia adelante y después vuelve a recular. Entonces una especie de péndulo, para adelante, para atrás, para adelante, para atrás. En este caso es hacia el lado, argumento contra argumento, argumento contra argumento. Por eso se llama dialéctica, como una especie de péndulo de reloj. Y por último, al final hay una conclusión, ¿ya? Y en esa conclusión, generalmente el que está escribiendo, que ya ha visto los dos puntos de vista, ejerce algún tipo de opinión o no se decanta por ninguna de las dos y le deja al que está leyendo la posibilidad de elegir cuál le parece más sólida o no. Eso es relativo, depende de los autores.
Profe, Entonces, eso es lo que pasa en los la juicios. secuencial. Exacto, exacto. Entonces, en el fondo, por ejemplo, en un juicio, como dice usted, después de escuchar los argumentos tanto a favor o en contra por parte de los que están defendiendo las dos posturas, el jurado, perdón, o el juez tiene que sopesar cuál de las dos posturas le parece más sólida y generar o dictar un veredicto. Ahí no se puede escapar, le toca decidir. Pero en otros temas, en otras cosas de la vida, no siempre es así. Permiso. Ay, se me acabó el agua. Ya. No sé si les quedó claro, entonces insisto, antes que se me olvide, ahí está el esquema. Argumentación secuencial, una afirmación, una negación y todos los argumentos a favor solo de esa postura. Por eso es una secuencia. Cada argumento va enlazado con el otro y la conclusión en el fondo es una reafirmación de la postura que se planteó en la tesis inicial. En cambio, la dialéctica es un tema polémico y se presentan dos posturas que pueden estar una en contra de la otra, ¿ya? Y obviamente van apareciendo argumentos a favor de una postura y los contraargumentos que respaldan la contratesis y al mismo tiempo intentan rebatir los argumentos de la tesis. Esa es la idea, hasta llegar a una conclusión. Luego, para ir finalizando hoy día, están los recursos de la argumentación. Y aquí hay cosas que ustedes ya conocen, ya, por algo los vi yo en clases anteriores. Están los recursos verbales y los no verbales. ¿Ven? Los recursos verbales son el uso de sustantivos abstractos. Es típico que cuando yo planteo una tesis ocupo sustantivos abstractos como, por ejemplo, el aborto. Porque el concepto aborto, usted no ve el aborto caminando por la calle. El aborto es una idea, es un constructo que está hecho de muchas cosas. Como yo explicaba hace unas clases atrás, bastantes, ¿cierto? Lo que era un concepto o una idea. Son también frecuentes los tecnicismos, es decir, que yo ocupo palabras que tienen que ver con algún tipo de área del conocimiento en específico. No sé, por ejemplo, si estoy haciendo una tesis a favor de una cuestión médica, ocuparé ciertos términos médicos. Si estoy utilizando, por ejemplo, algún argumento relacionado con leyes, ocuparé términos que tengan que ver con esa área, etcétera, etcétera. Frases intercaladas que aclaran un postulado. Es decir, que cuando yo escribo, lo más probable es que me encuentre, por ejemplo, varios verbos relativos como que, cuyos, cuyas, y después aparezca ahí alguna explicación y después siga. Por ejemplo, yo podría decir, estoy inventando una frase típica, Bernardo O'Higgins, coma, que fue padre de la patria de Chile, coma, murió en Lima, Perú. Entonces ahí, esa frase que, ¿cierto?, fue padre de la patria de Chile va entre comas y está introducida por un conector que se llama relativo, porque eso pudiera estar o no pudiera estar. Si está, aclara. Si no está, da lo mismo, porque en el fondo, ¿cierto? Si yo sigo la oración, Bernardo O'Higgins murió en Lima, Perú, se entiende igual. A eso me refiero. Lo mismo pasa en la argumentación. Generalmente hay muchas frases intercaladas que intentan aclarar algún elemento que le interesa al que está escribiendo que quede más claro. Luego, su léxico oculto y predominancia de la función apelativa. O sea, un lenguaje bien ocupado con las palabras como corresponde, porque en el fondo estamos argumentando y no queremos, ¿cierto?, que nuestra postura sea rebatida. Y obviamente predomina la función apelativa porque yo le estoy tratando de decir al receptor que se convenza de que lo que yo estoy diciendo es lo que es más correcto o lo que debiera de asumir. Y conectores que permiten organizar y ordenar los párrafos que conforman la argumentación. Por lo tanto, en consecuencia, de este modo, de esta manera, típicos conectores que de alguna manera enlazan causas y consecuencias. Conectores causales, conectores consecutivos son frecuentes en la argumentación. Conectores adversativos, cuando yo tengo que contraponer ideas o comparar cosas, ¿ya? Asimismo, por ejemplo, comparativos. Esto es igual que, ¿ya? Entonces, en el fondo hay muchos conectores, por ejemplo, en primer lugar, en segundo lugar, los ordenadores. Entonces, hay conectores que son más frecuentes en textos argumentativos que otros. ¿Ya? También los vamos a ver en sesiones posteriores. ¿Ya?
Y por último, recursos de calificación que aceptan o descartan las posiciones ajenas. Me parece que, ¿ya?, estoy de acuerdo con, como es evidente, esto es lo que pasa. En el fondo, ¿cierto? Expresiones que indiquen la postura claramente por parte de quien está tratando de convencer algo, descartando lo contrario o reafirmando lo que se está diciendo. Lo no verbal, gestos faciales, ¿cierto? En un juicio, como decíamos, que era una típica posición argumentativa oral. Los gestos, los movimientos de las manos, podría incluso eso acompañarse de algún, por ejemplo, si estuviéramos hablando de un juicio por violación, que lamentablemente es terrible hablar ejemplificando eso, pero pudiera ser que, por ejemplo, en un juicio se llame a declarar a una persona, una mujer, ya que ha sido afectada por esto. Seguramente al preguntarle sobre aquello, evidentemente que no va a reaccionar de buen modo, puede que llore, puede que se ponga nerviosa, puede que le tirite la pera, llamémoslo así, ¿cierto? No sé, se ponga de un color más colorada, le suden las manos, todos esos elementos, a veces los juicios son observados, porque en el fondo determinan si alguien está diciendo algo de forma verdadera o no, si hay consonancia entre lo que se dice y lo que el cuerpo expresa. Distancias, ¿ya?, también son importantes, porque alguien, por ejemplo, cuando uno ve a un niño, respecto a si está diciendo la verdad o no está diciendo la verdad respecto de alguna situación, cómo se aleja o se acerca frente a alguien. Si yo, por ejemplo, dicen de que el niño se lleva mal con su papá, pero resulta que en un juicio por cierta pensión alimenticia o por maltrato familiar, lo que sea, veo que el niño se acerca a su papá sin ningún problema, le da un abrazo, lo saluda de un beso, uno irremediablemente, aunque, por ejemplo, dijesen que ese niño ha sido maltratado o que el papá no se preocupa, la evidencia diría que no, porque el comportamiento natural del niño demostraría lo contrario. Van captando, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas son observables y hay que mirarlas. Movimientos corporales, ¿ya? Factores del entorno, como cuando en un crimen se observan ciertas cosas, ciertas pistas, como estar ordenadas. No sé si alguno de ustedes el sábado miraba, yo me quedé viendo una película en TVN el sábado de la noche y miraba, al final, era una película argentina. Mataron al amigo del protagonista y cuando llegaron los asesinos a matarlo, le preguntaron si era el protagonista y él no contestó y dijo y después terminó diciendo que sí era y por eso lo mataron. Pero antes de eso había una foto de su amigo en el estante y él la dio vuelta para abajo. Y después se arrancó y se metió a la pieza donde también había una foto en el velador y también la dio vuelta para abajo, para que los que entraron a matarlo, que finalmente al entrar a la habitación lo agrillaron con una ametralladora, no vieran que finalmente él no era a quien estaban matando. Ese gesto, ¿ya?, que era muy significativo y que después se relataba en la película, implicaba la lealtad, el amor, la fidelidad que había tenido ese hombre con su amigo y que habría preferido morir antes que lo mataran. Entonces, por ejemplo, ese tipo de cosas a uno le permiten darse cuenta. ¿Ven? En eso hay que tener cuidado, eso también es parte de la argumentación. Emociones, evidentemente, yo ya lo había nombrado, son frecuentes y nos dan clara cuenta de algunos elementos. Aunque, por ejemplo, hay películas, no sé si la vieron alguna vez, como Blade Runner, que también nos permiten demostrar cosas por lo contrario. Por ejemplo, Blade Runner, que es una película futurista, donde se muestra la aparición de los robots que reemplazan a los seres humanos y después llega un momento en que hay tantos robots que la humanidad está en peligro de desaparecer. Entonces se crea una especie de policía que va descubriendo quiénes son robots para eliminarlos. Y la única manera de reconocerlos es cuando se les interroga por cuestiones que producen emoción. Por ejemplo, ¿dónde naciste? Nací en tal parte. ¿Qué te pasó cuando murió tu papá? Resulta que a un ser humano normal la pupila se le mueve porque la emoción aparece. En cambio, un robot no. Entonces así descubrían quién era robot y quién era ser humano. En la manifestación de la emoción a partir de la pupila, que eso es inconsciente y no se puede controlar por parte de un ser humano. Entonces, Profe, les doy esos ejemplos para que ustedes vayan dándose cuenta. Dígame, Benjamín. yo creo que un factor ahí, o sea,
que es parte de una película también, que es Alien, el octavo pasajero, es también que quizás ellos en esta película se percibe mucho el suspenso y el miedo, pero sin embargo la criatura en cuestión no se presenta de forma explícita. Claro, claro, en ese sentido usted tiene toda la razón, porque ahí el director juega mucho con el claroscuro, con la sombra, con que se vea algo de la criatura, pero nunca se ve completa. Van desapareciendo las personas y no se sabe cómo, y solamente después se encuentran sus restos, por lo que yo recuerdo. Eh, entonces, en el fondo, van jugando con nosotros, que somos los telespectadores, a partir de la emocionalidad y nos van atrapando. Ya, ese es un argumento bien utilizado por muchos directores en el cine, ¿ya? Y, y que uno los tiene que aprender a observar, darse cuenta, son parte de, ¿ya? Están muy bien trabajados. Por eso que hay veces que hay algunos filmes que son considerados como obras maestras en ese aspecto y otros no. Por eso que, por ejemplo, no sé si a ustedes les gusta el cine, si han visto alguna vez El Resplandor de Stanley Kubrick, ya que el origen de ese tipo de género como una película maestra, porque si bien no muestra grandes cosas, el plano, la música, los recorridos que se dan por la casa y los primerísimos primer plano en algunos elementos, a uno le permiten engancharse y producir ese suspenso y ese miedo, como el que señala Benjamín. Entonces, todos esos elementos se trabajan, son recursos argumentativos, ¿ya? Y que yo tengo que observar ahora en un texto. ¿Cómo los observo? A partir de los elementos paraverbales. ¿Se acuerdan que hablábamos la semana pasada? Un punto seguido, un punto y coma, un punto suspensivo, en un paréntesis donde diga lloró, donde diga estaba nervioso, chistó los dedos, cosas como esas